Todos quieren al genio de Adrian Newey en sus escuderías. A su inventiva, a su libreta, a sus diseños, a sus apuntes. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 y quiero decirles que deslizó Adrian Newey que tal vez su vínculo con Red Bull se rompa, se diluya, se termine después de tanto tiempo. Están juntos desde 2005 y trabajan en la Fórmula 1 desde 1980. Tiene 65 años y la vida económica resuelta. Es lícito pensar que Adrian Newey tal vez quiera dedicarse a otra cosa. No tiene que demostrar ni siquiera mucho más lo que vale, porque en donde estuvo salió campeón. Diseñó autos incomparables. Pero como suele pasar con los pilotos, algunos sienten que si no lograron ese éxito con Ferrari, no pasaron por la Fórmula 1. Si no, es la única manera que se explica Hamilton en Ferrari a partir de 2025. Y Ferrari está a la espera de que esa desvinculación suceda. Pero vamos por partes. Adrian Newey empezó a trabajar en la Fórmula 1 en 1980 con las camisetas amarillas patrocinadas por una cervecería brasileña que le daba colores al emprendimiento de Emerson Fittipaldi en la Fórmula 1, ya mucho más cerca de la despedida, el brasileño en ese momento, después de sus épocas de gloria con McLaren y con Lotus, logrando 2 campeonatos del mundo. Y ustedes saben, los emprendimientos privados nacen y mueren con mucha facilidad y la muerte se llevó puesta también a Adrian Newey en sus primeros pasos. Lo llamaron de March para trabajar en otras categorías, para seguir diseñando autos de carrera, pero él tenía en los monopostos su cabeza, por lo menos en este momento. Cuando Bobby Rahal lo lleva al kart, que era todo un éxito en los Estados Unidos en ese momento, él entendió que llegaba una gran oportunidad. Irreconocible con barba, ¿no? Adrian Newey en ese momento. Promediaban los 80. Y trabaja sobre el March 85C. Él se fue a March porque tenía la convicción de que era una marca que, trabajando en distintas especialidades del mundo automotor, le permitía hacer diversos autos. Así como autos de resistencia, que veíamos antes, autos de pista, a cielo abierto, monopostos, símil Fórmula 1, hasta que llega otro llamado, el de la Fórmula 1. Y ahí entra Lola a su vida. En 1986, para Alan Jones, piloto australiano en retirada, y Patrick Tambay, piloto francés en retirada, que sumó 2 puntos en el Gran Premio de Austria como el granito que tuvo otro emprendimiento privado al que obviamente le faltaba mucho tiempo de maduración. Pero esta foto es el punto de partida para la vida de Adrian Newey en la Fórmula 1. Cuando se pone la camiseta verde agua del Leyton House, el equipo que tenía como principal piloto entre el 89, 90 y 91 a Iván Capelli, ahí alguien se dio cuenta que dentro de esa cabeza había un superdotado. El mismo que había estudiado aeronáutica y astronáutica. Para entender la lógica de la velocidad pura aplicada a los autos de carrera, se dieron cuenta de que había un valor y mucho más cuando en 1990, en el Gran Premio de Francia, este modesto auto, diseñado por Newey, termina segundo detrás de un todopoderoso Alain Prost con McLaren. Es lo mismo que hoy, a ver si puedo establecer la diferencia, es lo mismo que hoy Yuki Tsunoda con el RB Team fuera segundo de Max Verstappen en una carrera convencional. Bueno, eso pasó en ese momento y ahí la cotización de Adrian Newey se fue por las nubes. Y cuando se fue por las nubes lo llama Williams. Más concretamente, el diseñador de Williams en ese momento, que era Patrick Head. Trabajó con Alain Prost, trabajó con Ayrton Senna. El comienzo fue un poquito áspero porque tengamos en cuenta que en medio de su vínculo con Williams, Ayrton Senna muere en uno de sus autos. Y Adrian Newey más de una vez tuvo que pasar por los tribunales para despegarse de la responsabilidad de que Senna hubiese muerto por algún defecto de fabricación de sus autos. Pero casi que le da un campeonato a Nigel Mansell en el 91, después logra en el 92 el campeonato, se lo da a Alain Prost en 1993 y a Damon Hill en el 96 y a Jacques Villeneuve en el 97 después de los 2 campeonatos de Michael Schumacher con Benetton. Y cuando todo esto sucede con Williams, que era una marca insuperable, por eso entró en la historia grande Williams, a pesar de lo que vemos hoy, ¿lo llama quién? Y lo llama McLaren. Y lo pone a trabajar con Mika Häkkinen. Y lo pone a trabajar con David Coulthard. McLaren quería recuperar la historia grande de su estadía en la Fórmula 1, que llevaba mucho tiempo después de lo que había pasado con Ayrton y con Alain, con Prost y con Senna. Y se pone a trabajar en 1997 sobre el auto que al año siguiente sería campeón, el MP413,
Häkkinen logra el campeonato de 1998 y 1999. Y después le pelea a Ferrari, a la Ferrari de Schumacher, de Jean Todt, de Ross Brown, posiblemente a la era dorada de Ferrari en la historia de la Fórmula 1, este auto, a pesar de no ser campeón, le sigue peleando. Hasta que se lo lleva Dietrich Mateschitz a Red Bull. En 2005 empieza la aventura. En 2005 nace el RB1, que manejaba un experimentado, David Coulthard, y que después pasaban otros pilotos como Pitantonio Liuzzi o Christian Klien, un piloto austríaco que estaba llamado a ser el probador, el tester, ¿no? El a ver qué pasaba. Mientras tanto, el que leía el auto era David Coulthard, que había sido subcampeón del mundo con McLaren. Él ya lo conocía de esos momentos. Por eso aceptó llevárselo. Y después todo lo que conocemos. Campeón del mundo Vettel, 2010, 2011, 2012, 2013. Campeón del mundo Max Verstappen, 21, 22, 23. Y no sabemos hasta dónde sigue la suma. Red Bull es uno de los equipos imbatibles hoy y todos trabajan para que Red Bull de alguna manera caiga. Pero mientras esté de pie Adrian Newey, esto parece imposible, porque es el ingeniero que más rápido se adapta a las circunstancias cambiantes del reglamento. ¿Se lo llevan o no se lo llevan? ¿Le pueden pagar o no le pueden pagar? ¿A Adrian Newey le interesa seguir o no en la Fórmula 1? Miren, acá hay un detalle que siempre hay que tener en cuenta. En 2026 la Fórmula 1 cambia. Ya la inmensa mayoría de las plantas motrices están trabajando exclusivamente sobre el nuevo reglamento de 2026, porque lo que cambia realmente es la planta motriz. Y ahí entra Adrian Newey porque hay que empaquetar el auto en un nuevo motor más eficiente desde el punto de vista eléctrico, más chiquito y más liviano. Cualquiera sea el destino de Adrian Newey, ya debería saberlo ahora. Y debería trabajar ahora, porque los procesos son largos. Él empezó en Red Bull en el año 2005 y el campeonato de constructores lo peleó recién en 2009. Los procesos son cada vez más lentos porque los autos son cada vez más complejos. Y hay algo que también hay que tener en cuenta, que veremos cómo se zanja esta diferencia. Cuando un ingeniero de este calibre se va de una escudería, tiene por lo menos un año de lo que se llama gardening. Se tiene que quedar en su casa regando las plantas. Por esto de la transferencia de datos a nivel industrial entre una escudería y otra. Entonces, si Red Bull y Adrian Newey no renuevan su vínculo ahora, él tendría un año sabático en 2025 y recién después, en 2026, con 67 años, y en crudo debería empezar a trabajar sobre el empaquetamiento de los nuevos motores, no sabemos con qué escudería. Proceso que no terminaría de materializarse en la pista, por lo menos, hasta el 27 o 28. ¿Quién está dispuesto a pagar este costo tan alto? Algunos dicen que el que tiene más tiempo es Aston Martin. Ferrari imposible. Y Mercedes tampoco. ¿Será acaso una fantasía del ronroneo habitual de los pasillos, o de la calle del Pado, o de los boxes, cada vez que se disputa una carrera, que realmente vaya a suceder esto con Adrian Newey? Parece difícil. Da toda la impresión que Newey, si no es con Red Bull a esta altura, no es con nadie. Y que tal vez, más temprano que tarde, esta figura no la veamos más que como invitado en la Fórmula 1. Si alguien está dispuesto a pagar el costo de esperar 5 años más para que el éxito llegue, tal vez Newey tenga una gran posibilidad de seguir trabajando. Pero en ese contexto reglamentario y personal, parece difícil. Ha sido un placer y muchas gracias.